Ella lo tenía todo, éxito, riqueza y poder, pero una decisión lo cambió todo y trajo desafíos inesperados a su vida. Lo que sucedió a continuación te dejará sin palabras. Mira hasta el final para descubrir el increíble viaje de Clara. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en su situación. Clara era un nombre sinónimo de éxito en el mundo de los negocios. A los 62 años, la mujer afroamericana había construido un imperio en Estados Unidos que era un testimonio de su dedicación, inteligencia y perseverancia. Su empresa era un faro de innovación y progreso, empleaba a cientos y la convertía en una de las mujeres más ricas del país. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, la vida de Clara se sentía incompleta. Había pasado décadas vertiendo su corazón y alma en su trabajo, sacrificando relaciones personales y sueños de una familia. En el fondo, albergaba un anhelo de tener hijos y la calidez de una familia, un sueño que había enterrado bajo capas de practicidad y miedo de que fuera demasiado tarde para ella. Los días de Clara estaban llenos de reuniones de directorio, planificación estratégica y supervisión de cada aspecto de su empresa. Su mente aguda y su presencia imponente la convertían en una figura inspiradora, pero cuando regresó a casa, Clara se sintió abrumada por la emoción y la desesperación. En su extensa propiedad, cada noche, el silencio le recordaba el vacío de su vida, su personal la adoraba y el público la admiraba, pero Clara sentía una soledad que su riqueza no podía llenar. A veces se sentaba junto al piano de cola en su sala de estar y pasaba los dedos por las teclas, perdida en pensamientos sobre lo que podría haber sido. Fue durante este periodo de tranquila reflexión que Oscar entró en su vida. Era un empleado carismático de 35 años de su empresa cuya ambición y encanto le habían ganado rápidamente reconocimiento. Oscar tenía una sonrisa encantadora y una forma de hacer que las personas se sintieran a gusto, cualidades que Clara inicialmente descartó como superficiales, pero con el tiempo no pudo evitar notar lo atento que era. Elogiaba su trabajo, ofrecía ideas reflexivas durante las reuniones y ocasionalmente compartía chistes alegres que la hacían reír de una manera que no lo había hecho en años. Clara era cautelosa por naturaleza y su reacción inicial a la atención de Oscar fue escepticismo. Había visto a demasiadas personas tratar de congraciarse con ella debido a su riqueza y estatus. Sin embargo, la persistencia de Oscar era difícil de ignorar. Comenzó a encontrar razones para gastar su dinero. Tiempo con ella fuera del trabajo, ya sea sugiriendo un café para discutir un proyecto u ofreciéndose a llevarla a casa después de una reunión tardía. Clara, en contra de su mejor juicio, comenzó a disfrutar de su compañía. Sus conversaciones a menudo iban a la deriva más allá del trabajo. Oscar parecía genuinamente interesado en su vida, preguntándole sobre su educación, sus desafíos como mujer afroamericana en el mundo de los negocios y sus pensamientos sobre la vida fuera de la oficina. Clara se encontró abriéndose de maneras que no lo había hecho en años, compartiendo historias de su infancia y las luchas que había enfrentado para llegar a donde estaba. Oscar escuchó atentamente, sus ojos se llenaron de admiración lenta, pero seguramente sus paredes comenzaron a desmoronarse una noche mientras compartían una cena después de un día particularmente agotador en la oficina. Oscar le hizo saber sus sentimientos. Clara comenzó, su voz suave, pero firme: eres una de las personas más extraordinarias que he conocido. Te admiro no solo por tu éxito, sino por tu fuerza y tu corazón. Sus palabras la tomaron por sorpresa, y por un momento no supo cómo responder. Lo miró en sus ojos buscando cualquier indicio de falta de sinceridad, pero no encontró ninguno. Oscar se estiró sobre la mesa y tomó su mano. Me preocupo por ti, Clara, más de lo que te das cuenta. El corazón de Clara se aceleró. Habían pasado años desde que alguien le había hablado de esa manera. Sintió una mezcla de miedo y esperanza, insegura si creer en la posibilidad del amor a su edad, pero la sinceridad de Oscar era difícil de negar. En las siguientes semanas su vínculo se profundizó. Él continuó mostrándole amabilidad y respeto, haciéndola sentir vista y valorada de una manera que no se había sentido en décadas. Finalmente Oscar le propuso matrimonio, y aunque Clara dudó al principio, aceptó la idea de tener una pareja, alguien con quien compartir su vida. Era demasiado precioso para dejarlo pasar. Por primera vez en años, Clara se permitió esperar un futuro diferente, uno que incluyera amor y compañerismo. Comenzaron a planificar su vida juntos y Clara se encontró soñando con algo que durante mucho tiempo había considerado imposible: formar una familia. A medida que su relación progresaba, Clara no pudo evitar sentir un atisbo de duda. ¿Podría realmente tenerlo todo? Una empresa próspera, un esposo amoroso y la familia que siempre había anhelado. No estaba segura, pero estaba dispuesta a dar el salto de fe por primera vez en años. Su vida se sentía como si estuviera a punto de cambiar, no por su trabajo sino por su corazón. La relación de Clara con Oscar continuó creciendo y, por primera vez en su vida, comenzó a imaginar un futuro que no girara completamente en torno a su trabajo. Había pasado décadas construyendo su empresa, pero con Oscar a su lado, comenzó a soñar con algo más. Sus tardes estaban llenas de risas y conversaciones profundas, y Clara no pudo evitar sentir que había encontrado una pieza faltante en su vida.
La atención de Oscar nunca vaciló y siempre parecía saber cómo hacerla sentir especial, ya sea sorprendiéndola con sus flores favoritas o simplemente escuchándola con interés genuino una noche mientras estaban sentados juntos en su espaciosa sala de estar. Oscar se volvió hacia ella con una expresión seria clara. Comenzó: sé que no hemos hablado de esto en profundidad, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sus palabras la tomaron por sorpresa, a pesar de que una parte de ella había estado esperando este momento. Me has hecho darme cuenta de lo que significa amar y ser amado. No quiero perder otro momento. ¿Quieres casarte conmigo? El corazón de Clara se aceleró. Miró a Oscar. Su mente se inundó de pensamientos sobre su viaje juntos. La idea del matrimonio le había parecido imposible durante tanto tiempo que dudó, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque dudaba de sí misma. ¿Podría a su edad realmente embarcarse en un viaje así? Oscar dijo suavemente: ¿estás seguro de esto? Ya no soy una mujer joven, he vivido una vida, he construido una carrera. No lo soy. Oscar la interrumpió tomando su mano entre las suyas. Eres todo lo que siempre he querido. Clara, la edad no me importa, lo que importa eres tú. Conmovida por su sinceridad, Clara aceptó casarse con él. Su compromiso fue recibido con reacciones encontradas de quienes los rodeaban. Algunos celebraron su amor mientras que otros susurraban sobre su diferencia de edad y cuestionó las intenciones de Oscar. Clara eligió centrarse en lo positivo, negándose a dejar que las dudas nublaran su felicidad. Por primera vez, se permitió creer que podía tener amor y éxito. Cuando comenzaron a planificar su boda, Oscar sacó el tema de los niños. Sé que este puede ser un tema delicado, dijo, pero ¿alguna vez has pensado en tener hijos? Me encantaría tener una familia contigo. Clara se sorprendió. La idea de la maternidad siempre había sido un sueño lejano para ella, uno que había enterrado bajo años de trabajo y dudas sobre sí misma. Lo he pensado, admitió, pero siempre asumí que era demasiado tarde para mí. Oscar sonrió suavemente. No es demasiado tarde, Clara. Hay opciones que podríamos considerar: la adopción, incluso considerar la tecnología de reproducción asistida. Sé que no es fácil, pero creo que podemos hacer esto juntos. Su optimismo era contagioso y Clara se encontró atreviéndose a tener esperanza. Después de discutir las posibilidades con los médicos, decidieron probar la fertilización in vitro. Los médicos fueron cautelosos, advirtiendo a Clara sobre los riesgos involucrados a su edad, pero Clara estaba decidida. Había enfrentado innumerables desafíos en su vida y siempre había emergido más fuerte. Esto no sería diferente. Los meses previos, el procedimiento estuvo lleno de una mezcla de emoción y ansiedad. Oscar estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciendo aliento y apoyo. Clara no pudo evitar sentir un nuevo sentido de propósito. La idea de traer un niño al mundo y crear una familia con Oscar le dio una alegría que no había experimentado antes. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Su boda fue una hermosa celebración de amor y compromiso, rodeada de amigos y familiares. Clara y Oscar intercambiaron votos, prometiendo apoyarse mutuamente sin importar los desafíos que se les presentaran. Cuando Clara miró a Oscar a los ojos, sintió una oleada de esperanza. Por primera vez en años, se permitió creer en él. Comenzaron a planificar su vida juntos y Clara se encontró soñando con algo que durante mucho tiempo había considerado imposible: formar una familia. A medida que su relación progresaba, Clara no pudo evitar sentir un atisbo de duda. ¿Podría realmente tenerlo todo? Una empresa próspera, un esposo amoroso y la familia que siempre había anhelado. No estaba segura, pero estaba dispuesta a dar el salto de fe por primera vez en años. Su vida se sentía como si estuviera a punto de cambiar, no por su trabajo sino por su corazón. La relación de Clara con Oscar continuó creciendo y, por primera vez en su vida, comenzó a imaginar un futuro que no girara completamente en torno a su trabajo. Había pasado décadas construyendo su empresa, pero con Oscar a su lado, comenzó a soñar con algo más. Sus tardes estaban llenas de risas y conversaciones profundas y Clara no pudo evitar sentir que había encontrado una pieza faltante en su vida. La atención de Oscar nunca vaciló y siempre parecía saber cómo hacerla sentir especial, ya sea sorprendiéndola con sus flores favoritas o simplemente escuchándola con interés genuino una noche mientras estaban sentados juntos en su espaciosa sala de estar. Oscar se volvió hacia ella con una expresión seria. Clara comenzó: sé que no hemos hablado de esto en profundidad, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sus palabras la tomaron por sorpresa, a pesar de que una parte de ella había estado esperando este momento. Me has hecho darme cuenta de lo que significa amar y ser amado. No quiero perder otro momento. ¿Quieres casarte conmigo? El corazón de Clara se aceleró. Miró a Oscar. Su mente se inundó de pensamientos sobre su viaje juntos. La idea del matrimonio le había parecido imposible durante tanto tiempo que dudó, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque dudaba de sí misma. ¿Podría a su edad realmente embarcarse en un viaje así? Oscar dijo suavemente: ¿estás seguro de esto?
Ya no soy una mujer joven, he vivido una vida, he construido una carrera, no lo soy. Oscar la interrumpió tomando su mano entre las suyas. Eres todo lo que siempre he querido. Clara, la edad no me importa, lo que importa eres tú. Conmovida por su sinceridad, Clara aceptó casarse con él. Su compromiso fue recibido con reacciones encontradas de quienes los rodeaban. Algunos celebraron su amor mientras que otros susurraban sobre su diferencia de edad y cuestionó las intenciones de Oscar. Clara eligió centrarse en lo positivo, negándose a dejar que las dudas nublaran su felicidad. Por primera vez, se permitió creer que podía tener amor y éxito. Cuando comenzaron a planificar su boda, Oscar sacó el tema de los niños. Sé que este puede ser un tema delicado, dijo, pero ¿alguna vez has pensado en tener hijos? Me encantaría tener una familia contigo. Clara se sorprendió. La idea de la maternidad siempre había sido un sueño lejano para ella, uno que había enterrado bajo años de trabajo y dudas sobre sí misma. Lo he pensado, admitió, pero siempre asumí que era demasiado tarde para mí. Oscar sonrió suavemente. No es demasiado tarde, Clara, hay opciones que podríamos considerar: la adopción, incluso considerar la tecnología de reproducción asistida. Sé que no es fácil, pero creo que podemos hacer esto juntos. Su optimismo era contagioso y Clara se encontró atreviéndose a tener esperanza. Después de discutir las posibilidades con los médicos, decidieron probar la fertilización in vitro. Los médicos fueron cautelosos, advirtiendo a Clara sobre los riesgos involucrados a su edad, pero Clara estaba decidida. Había enfrentado innumerables desafíos en su vida y siempre había emergido más fuerte. Esto no sería diferente. Los meses previos, el procedimiento estuvo lleno de una mezcla de emoción y ansiedad. Oscar estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciendo aliento y apoyo. Clara no pudo evitar sentir un nuevo sentido de propósito. La idea de traer un niño al mundo y crear una familia con Oscar le dio una alegría que no había experimentado antes. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Su boda fue una hermosa celebración de amor y compromiso, rodeada de amigos y familiares. Clara y Oscar intercambiaron votos, prometiendo apoyarse mutuamente sin importar los desafíos que se les presentaran. Cuando Clara miró a Oscar a los ojos, sintió una oleada de esperanza. Por primera vez en años, se permitió creer en él. Las llamadas de Clara no fueron respondidas y cuando una enfermera finalmente lo alcanzó, él afirmó estar ocupado en una reunión importante. Clara sintió una punzada de dolor, pero la dejó de lado, concentrándose en la tarea en cuestión. Durante 9 agotadoras horas, soportó la agonía del parto, su cuerpo llevado al límite. Los médicos trabajaron incansablemente, y hubo momentos en que parecía que ni ella ni el bebé lo lograrían. Pero la determinación de Clara nunca vaciló, luchó con cada gramo de fuerza que le quedaba, impulsada por la idea de sostener a su hija en sus brazos. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, los gritos de dolor de Clara dieron paso a los primeros gritos de sus recién nacidas. Para asombro de todos, había dado a luz no a una sino a 2 niñas sanas. Verlas le trajo lágrimas a los ojos y por un momento todo el dolor y el miedo se desvanecieron. Las abrazó y se maravilló de sus pequeñas manos y rasgos delicados. Eran perfectas y eran suyas. Mientras las enfermeras limpiaban a los bebés y los médicos atendían a Clara, no pudo evitar sentir una profunda sensación de triunfo. Había desafiado el probabilidades y trajo 2 vidas al mundo. Pero incluso en su alegría había un dolor persistente. Oscar no había estado allí. Su ausencia durante uno de los momentos más cruciales de su vida fue una herida que no podía ignorarse. Clara se dijo a sí misma que él debía haber tenido una razón válida, pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurró dudas. Aunque ahora Clara eligió centrarse en sus hijas, las llamó esperanza y gracia, símbolos de la resistencia y el amor que las había traído al mundo. Mientras las acunaba en sus brazos, hizo una promesa silenciosa de darles la mejor vida que pudiera sin importar los desafíos que se avecinaban. Los días después de que los gemelos de Clara, Hope y Grace, regresaran a casa del hospital, estuvieron llenos de un torbellino de emociones. Clara estaba muy contenta de tener a sus hijas en sus brazos, pero el costo físico y emocional del parto pesaba mucho sobre ella. El proceso de recuperación fue lento y agotador. Cada movimiento era un recordatorio de la tensión que su cuerpo había soportado, pero abrazó el dolor como una insignia de honor, sabiendo que era un pequeño precio a pagar por el milagro de sus hijos. Sin embargo, en medio de la felicidad de su nuevo rol como madre, Clara no podía ignorar la creciente distancia entre ella y Oscar. Al principio se convenció de que el comportamiento de Oscar era simplemente el resultado de las presiones de dirigir la empresa en su ausencia. Él a menudo estaba fuera, alegando que el negocio requería toda su atención. Cuando estaba en casa parecía distraído, sus ojos fijos en su teléfono o computadora portátil, en lugar de los bebés. Clara trató de ignorarlo, diciéndose a sí misma que estaba haciendo esto por su familia. Sin embargo, su ausencia durante su parto todavía persistía en su mente y su falta de entusiasmo por sus hijas la carcomía. Las visitas de Oscar a la guardería eran breves y superficiales. Miraba a los gemelos, murmuraba algo sobre lo ocupado que estaba y se iba sin sostenerlos. Clara notó la forma en que evitaba tocarlos, como sus sonrisas eran forzadas y fugaces. Lo mencionó una noche mientras estaban sentados en la sala de estar.
Los gemelos durmiendo arriba. Oscar comenzó vacilante. ¿Está todo bien? Pareces distante. Él no levantó la vista de su computadora portátil. Solo estoy cansado. Clara, la carga de trabajo de la empresa se ha duplicado desde que estás fuera de la oficina. Es mucho que manejar. Ella asintió tratando de ser comprensiva. Sé que ha sido difícil para ti, pero apenas has pasado tiempo con las chicas. Ellas necesitan a su padre, y yo también te necesito. Oscar suspiró, finalmente cerrando la computadora portátil y encontrando su mirada clara. Estoy haciendo todo lo que puedo para mantener las cosas juntas. ¿Crees que dirigir esta empresa es fácil? Estoy haciendo esto por nosotros, por ellos. Su tono era agudo, casi defensivo, y Clara sintió una punzada de culpa por cuestionarlo. Decidió no presionar más el tema esa noche, pero la inquietud en su corazón solo creció a medida que las semanas se convirtieron en meses. El patrón continuó. Clara se encontró asumiendo las responsabilidades de la maternidad casi completamente sola. La participación de Oscar era mínima, y sus excusas se volvieron repetitivas. Siempre parecía tener una reunión importante o una fecha límite que no podía esperar. Clara comenzó a notar otras señales más preocupantes. Las noches de Oscar en la oficina se volvieron más frecuentes, y a menudo regresaba a casa con un vago aire de desapego. Su actitud encantadora fue reemplazada por irritabilidad, y sus conversaciones se volvieron tensas y superficiales. Una noche, mientras alimentaba a los gemelos, Clara se encontró reflexionando sobre el comportamiento de Oscar. El hombre que una vez había parecido tan atento y devoto, ahora era una sombra lejana de su antiguo yo. Reprodujo sus primeros días juntos en su mente, buscando pistas que podría haber pasado por alto si hubiera ignorado las señales de alerta. En su anhelo de creer en el amor, estaba imaginando cosas, o había algo más en las acciones de Oscar. Incapaz de deshacerse de sus sospechas, Clara decidió confiar en su amiga íntima y asistente de mucho tiempo, Evelyn. Evelyn había estado con Clara durante años, y era una de las pocas personas en las que Clara confiaba implícitamente. Mientras tomaban una taza de té en la cocina de Clara, expresó sus preocupaciones. No sé qué está pasando. Evelyn es tan frío, tan distante. Es como si no le importaran las chicas o yo. Evelyn escuchó. Clara frunció el ceño con preocupación. Siempre he apoyado tus decisiones, pero tengo que ser honesta. Siempre me ha parecido extraño algo sobre Oscar. No quería decir nada porque parecías feliz, pero si te sientes así, tal vez sea hora de profundizar un poco más. Las palabras de Evelyn resonaron en Clara, y decidió tomar medidas. Necesitaba respuestas y sabía que no podía obtenerlas directamente de Oscar. La idea de contratar a un investigador privado le parecía extrema, pero los instintos de Clara le dijeron que era necesario. Se comunicó con una agencia de detectives de buena reputación al día siguiente y explicó su situación en detalle. El detective que contrató le aseguró que manejarían todo discretamente durante las próximas semanas. Clara continuó manejando su nueva vida como madre mientras esperaba actualizaciones del investigador. Se dedicó a cuidar de Hope y Grace. Encontró consuelo en sus sonrisas inocentes y sus pequeñas manos. Eran su ancla, la razón por la que soportó la creciente tensión en su matrimonio a pesar de sus esfuerzos por mantener una sensación de normalidad. La inquietud en su pecho se hizo más pesada con cada día que pasó. Cuando el detective finalmente llamó con información clara, se preparó para lo peor. Se encontraron en su oficina después de horas, donde el investigador le entregó una carpeta llena de evidencia. Mientras hojeaba los documentos, su corazón se hundió. Oscar había estado robando dinero de su compañía, desviando diversión a cuentas ocultas bajo su nombre. La traición era asombrosa. Clara había confiado en él no solo con su corazón, sino también con el imperio que había pasado toda la vida construyendo. Los hallazgos del investigador confirmaron lo que Clara había temido, pero no había querido admitir. El amor y la devoción de Oscar habían sido una fachada. Miró los papeles con incredulidad, una mezcla de ira y angustia. Recorriéndola, le agradeció al detective y prometió estar en contacto. Su mente corría con preguntas y emociones. Por ahora necesitaba tiempo para procesar lo que había aprendido esa noche mientras abrazaba a sus hijas. Clara sintió un renovado sentido de propósito. Las protegería en la vida que había trabajado tan duro para crear. La traición de Oscar podría haberla sacudido, pero no la rompería. Ella decidió enfrentarlo y descubrir el alcance total de su engaño. La verdad, por muy dolorosa que fuese, era algo que ya no podía ignorar. Clara pasó el día siguiente preparándose para lo que vendría. Sabía que enfrentarse a Oscar no sería fácil, pero la evidencia en sus manos le dio la claridad y la resolución que necesitaba. La carpeta del investigador privado estaba sobre su escritorio, su contenido un duro recordatorio de la profundidad de la traición de Oscar. El hombre en el que había confiado su corazón y su compañía había estado desviando dinero del negocio que había pasado toda su vida construyendo. La habían tomado por sorpresa, pero ahora estaba decidida a recuperar el control. Esa noche Clara esperó a que Oscar volviera a casa. Se sentó en la sala de estar. Los gemelos ya estaban dormidos arriba. Su mente corría a través de los posibles resultados de su confrontación. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus pensamientos, y Oscar entró luciendo cansado y distraído. Apenas la reconoció mientras dejaba su maletín y se aflojaba la corbata. Largo día, murmuró dirigiéndose hacia la cocina. Tenemos que hablar, dijo Clara, su voz firme pero firme. Oscar se detuvo y se giró para mirarla, su ceño fruncido. ¿Ahora qué pasa?, preguntó con un dejo de
Irritación en su tono mientras regresaba a la sala de estar. Clara le hizo un gesto para que se sentara, tomó la carpeta de la mesa de café y la colocó frente a él. Sé lo que has estado haciendo, Oscar, sé sobre el dinero robado. Oscar se congeló, su expresión ilegible al principio. Pero luego su rostro se oscureció. ¿De qué estás hablando?, dijo su voz defensiva. No sé de qué me estás acusando, pero esto es ridículo. Clara abrió la carpeta hojeando los documentos con calma. Precision, extractos bancarios, transferencias bancarias, cuentas a tu nombre. ¿Quieres seguir negándolo, o debería revisar cada página por un momento? Oscar no dijo nada, sus ojos se lanzaron a los papeles, y luego de vuelta a Clara un silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. Finalmente se inclinó hacia atrás en su silla, su expresión se endureció. Bien, dijo fríamente, tienes razón, he estado moviendo dinero, pero ¿sabes por qué? Porque lo merezco, he puesto tanto en esta compañía mientras tú has estado fuera jugando a la casita con tus bebés. Clara sintió una oleada de ira crecer dentro de ella. Jugando a la casita, esos bebés son tus hijas. Oscar, y esta compañía, mi compañía, existe por las décadas que pasé construyéndola desde cero. No te atrevas a intentar justificar el robo de mí. Los labios de Oscar se curvaron en una sonrisa amarga. No lo entiendes, ¿verdad? Nada de esto es sobre ti. ¿Crees que alguna vez quise estar aquí contigo? Solo me quedé por lo que podías darme: poder, dinero, una vida que no podría haber construido por mi cuenta. La respiración de Clara se quedó atrapada en la garganta del héroe, pero se obligó a mantener la compostura. Así que eso es todo, dijo en voz baja. Nunca te importé, solo me viste como un medio para un fin. Oscar se puso de pie abruptamente, su voz se alzó. ¿Por qué lo haría? ¿Realmente crees que alguien como yo alguna vez miraría a alguien como tú si no fueras rica, una mujer de tu edad, tu origen? Hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron con desdén. Nunca te hubiera mirado siquiera si no fueras rico, y esos niños apenas puedo soportar verlos. ¿Crees que quería tener hijos contigo, con alguien como tú? Sus palabras golpearon a Clara como un golpe físico, el veneno en su voz, el desprecio en sus ojos, era más de lo que ella alguna vez había imaginado. Sus manos temblaron, pero se estabilizó negándose a dejar que la viera vacilar. Alguien como yo, repitió en voz baja pero resuelta. Te refieres a una mujer afroamericana que se abrió camino hasta la cima, una mujer que hizo algo de sí misma, a pesar de cada obstáculo en su camino. Oscar rió amargamente. Exactamente. ¿Sabes lo humillante que ha sido fingir que me importa, actuar como si quisiera esta vida? Pensé que podría manejarlo, pero esos niños son solo un recordatorio de todo lo que no puedo soportar. Clara sintió una oleada de protección por sus hijas, pero mantuvo su voz firme. Estás acabado, Oscar, dijo. Ya hablé con mis abogados, las autoridades serán contactadas en la mañana. Vas a responder por cada dólar robaste, y nunca volverás a poner un pie en mi compañía. La cara de Oscar se retorció de rabia. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes dejarme de lado? ¿Sabes cuánto he sacrificado por esto? CLA se quedó mirando, su mirada con determinación inquebrantable. Lo que sacrificaste, Oscar, fue tu humanidad, y lo has perdido todo por eso. Ahora sal de mi casa. Oscar vaciló, su mandíbula se apretó, pero la furia en los ojos de Clara no dejó lugar a discusión. Agarró su maletín y salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. Clara se hundió en su silla, su compostura finalmente se rompió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se había enfrentado a innumerables desafíos en su vida, pero esta traición cortó más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado. Mientras estaba sentada allí, el sonido de sus hijas, moviéndose arriba, la devolvió a la realidad. Secándose las lágrimas, se recordó a sí misma lo que más importaba: la esperanza y la gracia eran su futuro, y haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlos. La traición de Oscar fue un capítulo doloroso, pero no la definiría. Ella era más fuerte que eso, y lo demostraría la mañana después de que Oscar saliera furioso. Clara no perdió tiempo en poner su plan en acción, se reunió con su equipo legal en la sala de conferencias de su empresa y expuso las pruebas proporcionadas por el investigador privado. La traición todavía dolía, pero Clara sabía que tenía que dejar de lado sus emociones para proteger su legado y el futuro de su hija. Mientras sus abogados revisaban los documentos, sus expresiones se volvieron sombrías. La escala del robo de Oscar era sustancial. Había estado desviando fondos durante meses, moviendo dinero silenciosamente a cuentas en el extranjero mientras cubría sus huellas con informes falsificados. Presentaremos cargos de inmediato. Uno de sus abogados le aseguró que este tipo de robo es serio, no se saldrá con la suya. Clara asintió con la cabeza, su rostro era una máscara de resolución. Quiero que todo se maneje de manera legal y ética, sin atajos. Necesito que esto sea hermético. Más tarde ese día, Clara convocó una reunión con su equipo ejecutivo. Explicó la situación omitiendo detalles personales, pero dejando en claro que Oscar ya no estaba asociado con la empresa. Acciones. Ella les aseguró que no pondrían en peligro el negocio. El equipo respondió con un apoyo inquebrantable, y Clara sintió un destello de gratitud por las personas leales que la habían apoyado en las buenas y en las malas. A pesar de la agitación en su vida personal, su empresa se mantuvo fuerte, un testimonio de la base que había construido esa noche. Clara regresó a casa con sus hijas, Hope y Grace, felizmente inconscientes de la tormenta que las rodeaba, sus sonrisas inocentes, una fuente
De consuelo para Clara, las abrazó, susurrando promesas de amor y protección, eran su luz en la oscuridad, y juró asegurar su felicidad sin importar los desafíos que la aguardaran. Días después, Oscar recibió los documentos legales, los cargos incluían fraude, malversación de fondos e incumplimiento del deber fiduciario. Clara había anticipado su reacción, pero verla desarrollarse todavía la inquietó, la llamó, su voz era una mezcla de ira y desesperación. No puedes hacerme esto, Clara, escupió, estás arruinando mi vida. Clara permaneció tranquila, su tono gélido, arruinaste tu propia vida, Oscar, confié en ti y ahora me traicionaste. Te enfrentarás a las consecuencias. El comportamiento de Oscar cambió, su voz se volvió venenosa. ¿Crees que eres tan intocable? Veamos cómo reacciona el mundo cuando escuchen sobre tu pequeña vida perfecta. Te arrepentirás de esto. Clara colgó negándose a dejar que sus amenazas la sacudieran. Ya había enfrentado la adversidad antes, y la enfrentaría de nuevo en las siguientes semanas. El caso contra Oscar progresó, la evidencia era abrumadora y sus intentos de darle crédito a Clara fracasaron. Los medios recogieron la historia pintando a Oscar como un estafador manipulador que había rezado por la confianza de una mujer exitosa. Clara eligió no involucrarse con la narrativa pública, centrándose en cambio en su hija y su trabajo. Una noche, mientras estaba sentada en la guardería viendo dormir a Hope y Grace, Clara reflexionó sobre el viaje que la había traído a este punto. La traición de Oscar había sido devastadora, pero también le había recordado su fuerza. Pensó en los innumerables obstáculos que había superado como mujer afroamericana en una industria predominantemente blanca y dominada por hombres. Cada desafío la había moldeado, la preparó para momentos como este. Ella no era solo una sobreviviente, ella era una luchadora. El día de la audiencia judicial de Oscar llegó y Clara asistió con su equipo legal, se sentó en silencio mientras se leían los cargos. Su expresión era tranquila pero inquebrantable. Oscar evitó su mirada, su comportamiento una vez seguro fue reemplazado por vergüenza e ira. El juez rechazó sus súplicas de clemencia, citando la naturaleza deliberada y calculada de sus crímenes. Cuando se dictó la sentencia, Clara sintió una sensación de cierre, se había hecho justicia, y Oscar ya no sería una amenaza para ella o su familia. Después de la audiencia, Clara regresó a casa con sus hijas, las abrazó fuerte, susurrando promesas de un futuro más brillante. La terrible experiencia la había puesto a prueba de maneras que nunca había imaginado. Pero también había reafirmado su creencia en su propia resistencia, había enfrentado la traición y emergió más fuerte, no solo para ella misma, sino para los dos pequeñas vidas que dependían de ella. Mientras se sentaba en la tranquilidad de su hogar rodeada del amor de sus hijas, Clara sintió un renovado sentido de propósito. Este capítulo de su vida había terminado, pero uno nuevo estaba comenzando. Estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. Clara se sentó junto a la ventana de su casa, el cálido resplandor del sol de la tarde, filtrándose a través de las cortinas, mientras Hope y Grace jugaban en el piso cercano. Habían pasado meses desde que la terrible experiencia con Oscar había llegado a su conclusión y, aunque las heridas de la traición persistían, Clara sintió una profunda sensación de paz. La tormenta había terminado, y ella había salido más fuerte del otro lado. Sus hijas estaban creciendo rápidamente, su risa llenaba la casa con una alegría Clara nunca había conocido antes. Eran su mundo ahora, y cada día con ella se sentía como una bendición. La compañía se había estabilizado bajo su liderazgo, y el daño que Oscar había causado fue reparado rápidamente. El equipo de Clara se había unido alrededor de ella, su lealtad y trabajo duro, asegurando que el negocio continuará prosperando. El frenesí mediático que rodeaba el juicio de Oscar se había calmado, dejando a Clara libre para concentrarse en lo que más importaba: su familia y su futuro. Había aprendido a delegar más responsabilidades, permitiéndole pasar un tiempo precioso con sus hijas. Por primera vez en su vida sintió un equilibrio que nunca había creído posible. Una noche, cuando Clara acostó a las gemelas, se encontró reflexionando sobre el viaje que la había traído a este momento. Su mente vagó de regreso a los primeros días con Oscar, las promesas que había hecho y los sueños que habían compartido. Era difícil reconciliar esos recuerdos con el hombre en el que se había convertido, pero Clara ya no sentía la ira y el dolor que una vez la habían consumido. Había dejado ir el dolor, eligiendo en cambio concentrarse en las lecciones que había aprendido. La traición de Oscar le había enseñado el valor de confiar en sus instintos y la importancia de proteger lo que había trabajado tan duro para construir. Le había recordado su propia resiliencia, de la fuerza que la había llevado a través de cada desafío en su vida. Clara sabía ahora que no necesitaba que nadie la completara, ella estaba completa por sí misma, y el amor que compartía con sus hijas era más que suficiente. A medida que las semanas se convertían en meses, Clara se encontró abrazando un nuevo capítulo de su vida. Comenzó a ser mentora de mujeres jóvenes en los negocios, compartiendo sus experiencias y ofreciendo orientación a quienes navegaban por los desafíos que ella había enfrentado. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración, un testimonio del poder de la perseverancia y la confianza en sí misma. Habló abiertamente sobre su viaje sin rehuir las dificultades, pero resaltando la fuerza que había surgido al superarlas. Hope y Grace se estaban convirtiendo en niños curiosos y enérgicos. Sus personalidades brillaban más con cada día que pasaba. Clara se deleitaba con sus hitos, desde sus primeras palabras hasta sus pasos tentativos. Cada
Momento con ellos se sentía como una victoria, un recordatorio de la vida que había luchado tanto por crear. Ella vertió su amor y sabiduría en ellos, decidida a criarlos con los valores que habían guiado su propia vida: resiliencia, compasión e integridad. Una tarde Clara recibió una llamada de Evelyn, su amiga de confianza y asistente. Clara, Evelyn, dijo su voz cálida de emoción, solo quería decirte lo orgullosa que estoy de todo lo que has logrado. Has convertido algo doloroso en algo poderoso. Clara sonrió, su corazón se llenó de gratitud. Gracias, Evelyn, no podría haberlo hecho sin tu apoyo, has sido mi roca a través de todo esto. Después de la llamada terminó, Clara se sentó en la tranquilidad de su sala de estar, reflexionando sobre el viaje que la había llevado a este punto, los desafíos que había enfrentado, los sacrificios que había hecho y el amor que había encontrado en sus hijas. Todo se sentía como un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Había enfrentado la traición, el desamor y la adversidad, pero nunca había perdido de vista quién era o lo que representaba. Cuando se puso el sol esa tarde, Clara se paró junto a la ventana y vio a sus hijas jugar en The Fading Light. Eran su mayor logro, un símbolo de la vida que había construido y el amor que había encontrado por primera vez en años. Clara se sintió realmente en paz. Su historia estaba lejos de terminar, pero sabía que lo que fuera que le deparara el futuro, estaba lista para enfrentarlo con coraje y gracia. Había encontrado su felicidad, no en la riqueza o el éxito, sino en la simple y profunda alegría de ser madre y vivir una vida fiel a sí misma. La historia de Clara nos recuerda que la resiliencia y el amor pueden superar incluso los desafíos más difíciles. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias poderosas.